arquitectura, vamos a hablar de salud urbana de los barrios madrileños. Y yo lo que quiero en primer lugar es dar las gracias a Esther Higueras y a Emilia Román, que son las dos personas de la Escuela de Arquitectura del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, con las que siempre he conectado. Nos hemos llevado fenomenal, hemos hecho muchas actividades juntos y les agradezco muchísimo porque el Ateneo, como es natural, pues necesitamos de actividades de arquitectura. Bueno, yo soy arquitecto y presidente del Ateneo y también de la sección de arquitectura, entonces para mí, en representación del Ateneo, es un honor pues que vengan arquitectos y que nos traigan digamos, la actualidad, las investigaciones, todo lo que sea de arquitectura y urbanismo. Yo ya había colaborado con Esther en tiempos, en distintos proyectos, cuando yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid, y ahora pues encantado de que sigamos colaborando con todas estas actividades. Hoy que tenemos un programa muy extenso, aunque la verdad es que tenemos muy poco tiempo para cada tema, vamos a hablar del proyecto, presentar el proyecto UrbHealth, que va a hablar Esther Higueras y Elisa Pozo, que bueno, que puede subir aquí también Elisa. Y luego pues ya iremos presentando a los distintos equipos que irán subiendo, porque aquí en la mesa no caemos todos. Sobre todo como el último vienen los alumnos, pues seguro que si vienen media escuela no caemos aquí, ¿no? En la mesa. Bueno, pues entonces Esther y Elisa van a hablarnos de la presentación del proyecto UrbHealth. Adelante, y muchas gracias por venir a la reunión. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Realmente es una grandísima alegría estar aquí en un espacio compartido con personas, no con pantallas. Estamos en las pantallas que nos están ayudando muchísimo, pero también estamos viendo todas las limitaciones y lo que se pierde, ¿no? De lo que es la relación personal, el gesto, la mirada, todas estas cosas que para la enseñanza es fundamental y para las relaciones sociales, para todo, ¿no? Por lo tanto, pues agradeceros mucho a Juan. Esta sesión se iba a hacer el 18 de marzo, creo que estaba prevista, se tuvo que suspender y bueno, pues la hemos completado y aumentado. La idea era que los alumnos colaboraran en un pequeño proyecto piloto que os vamos a presentar y bueno, pues yo creo que al final de lo que se trata es de ir buscando con el vector de urbanismo y salud qué cosas podemos hacer los urbanistas y los arquitectos, que yo creo que pueden ser muchas, y una de las primeras cosas que hemos aprendido ya es que nos tenemos que relacionar con otras disciplinas y veremos ahora otros profesionales que nos están ayudando en estas labores y que realmente pues va a ser, o es ya, es un camino imparable, ¿no? Y bueno, pues sin más vamos a empezar con el proyecto de urbanismo y salud, UrbHealth, que es un proyecto europeo que os presentaremos seguidamente, y primero hacer una pequeña introducción de qué relación tiene el urbanismo con la salud. Y es que es total y plena, o sea, el urbanismo casi nació para resolver los problemas de salud y de infecciones que provocaba la ciudad industrializada, ¿no? En el siglo XIX. Aquí veis un gráfico muy ilustrativo en el cual nos ha cambiado totalmente la proporción de enfermedades infecciosas e enfermedades no infecciosas. Hasta 1800, pues la transmisión mayoritaria y las muertes mayoritarias iban por esa vía, y bueno, pues en 1940 lo gris, fijaros que ha quedado reducido muy significativamente, y realmente nosotros empezamos a trabajar en salud urbana en el año 2015 y ya no teníamos las enfermedades infecciosas como enfermedades de la ciudad europea. Pero bueno, ahora nos hemos vuelto a encontrar con otra realidad y bueno, pues tendremos que volver a incorporar esa nueva línea porque es evidente que nos ha venido una grandísima infección. Entonces, bueno, pues enmarcando el tema de la salud desde la Organización Mundial, vemos que la salud son, como veis, hay muchas esferas, ¿no? Está nuestra genética, nuestros hábitos, nuestra forma de comer, nuestra forma de relacionarnos, y una de esas esferas precisamente es la del ambiente donde vivimos.
Y todas estas esferas influyen en las enfermedades que tenemos o que podemos desarrollar y también cómo nuestra persona se defiende o se adapta a ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de la salud es bastante transversal y en ese sentido pues ya hay guías y manuales que están buscando un poco cómo son los elementos críticos. Veis aquí en pantalla el de Londres, del Delivering Healthy Communities, que establece estos grandes bloques de enfermedades de ciudades europeas antes del COVID, que son obesidad, cardiovasculares, respiratorias, accidentes, estrés, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora con este nuevo panorama que nos hemos encontrado que las ciudades, claro, han sido foco, ¿no?, de dispersión de la infección y que realmente pues ha habido muchas preguntas, ¿no? Hay más, ¿es la ciudad una causa de la mayor concentración de personas o al revés? Por esa concentración también se pueden tomar otra serie de medidas. El debate de la densidad, el debate de los usos del suelo, el debate del confinamiento y lo que también conlleva todo esto. Bueno, pues todas estas preguntas, que todavía hay muchas que están, por supuesto, sin respuesta, pues van a ir formando parte de nuestro bloque de investigación. Aquí también veis algunos manuales, uno de Andalucía y otro del Reino Unido, que ya han ido estableciendo cuáles son algunas prácticas y algunas estrategias para buscar una ciudad más saludable. Estas son algunas de las recomendaciones del manual de Andalucía, donde, bueno, pues una básica, por ejemplo, es el aumento de zonas verdes dentro de la ciudad. Y bueno, pues eso también muchos de nosotros lo tenemos ya como muy asimilado, de ir mejorando las condiciones verdes de las ciudades actuales. También nosotros trabajamos en el año 2019, el año pasado, en un proyecto europeo sobre un barrio madrileño, en el barrio de Usera, y en ese barrio pasarán a continuación Emi y Cristina a contaros un poco los resultados de ese proyecto. Y bueno, pues vimos también cómo en los barrios de la ciudad consolidada el reto es muy grande porque las calles son muy estrechas, hay muchísima densidad, hay muchísimo tráfico, hay muchísimo ruido. O sea, si vamos viendo todas esas enfermedades que veíamos al principio, vemos que aquí hay una gran concentración de problemas. Pero bueno, eso hay que verlo también como una oportunidad de cambio importante, ¿no? Y eso es un poco como lo vamos a afrontar. Y ahora le paso la palabra a Elisa, que os va a hablar sobre el proyecto de este año, el proyecto URSHealth. Bueno, lo primero de todo, los agradecimientos a Juan Armindo por la organización del evento y la acogida en el Ateneo, y a Esther y a Emi por su continuo trabajo y organización de las jornadas y la invitación a participar. El proyecto URSHealth, que se enmarca dentro de la competición europea EIT Health, es un proyecto multidisciplinar que hemos desarrollado este año en este contexto de cómo abordar la salud desde el punto de vista del diseño urbano. Si leemos en la Organización Mundial de la Salud cómo promover la salud propiamente, pues nos encontramos que el desarrollo sostenible y la promoción de la salud realmente van de la mano, van unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen una serie de indicadores que están definidos y consensuados con varios expertos, y dos de los principales son la promoción de la salud y además incorporar estos principios en la consecución de ciudades sostenibles y saludables. Pero claro, queremos promover la salud, el sector de la medicina y la salud tiene la promoción de la salud como una estrategia para reducir también las desigualdades a nivel urbano, y nos encontramos con que uno de los pilares principales es las ciudades saludables, donde se identifica el medio ambiente que permita vivir con una calidad de vida y además trabajar también y tener un acceso a los servicios de salud. ¿Por qué es tan importante la ciudad? Pues esto surge también de lo que comentaba Esther previamente. Las ciudades también, las regulaciones urbanísticas
aparecen para dar respuesta a unas enfermedades que existen en las ciudades. Entonces, no solo es el contagio o las epidemias, sino que hay escasez de zonas verdes, poca iluminación en las viviendas, por ejemplo, o exposición a elementos contaminantes de industrias y actualmente el coche. Por ejemplo, las industrias las hemos desplazado fuera de las ciudades, pero tenemos otros agentes contaminantes. Entonces las ciudades se identifican dentro de la Organización Mundial de la Salud como uno de los pilares fundamentales de acción. Y claro, cuando ahondamos en las estrategias de promoción de la salud y cómo llevar un estilo de vida saludable, porque también es cierto que la promoción de la salud busca dar más recursos al individuo para que pueda tener un estilo de vida saludable y que tenga su propio control, pero si nos fijamos en las recomendaciones, tenemos seguir una dieta saludable, mantenerse físicamente activo, no consumir tabaco o alcohol, gestionar el estrés, y si nos damos cuenta, el entorno donde vivimos tiene muchísima implicación en estos condicionantes. Si vivimos en un barrio donde no hay comercio de proximidad, no hay fruterías, no hay productos frescos, al final nuestra dieta puede que sea más difícil que sea saludable. Si queremos tener un estilo de vida activo, ir al trabajo caminando o en bicicleta, o hacer deporte cada 2 o 3 días a la semana, que es lo que se recomienda, si no tenemos un espacio verde cerca, o si no nuestro trabajo no está a menos de 1 kilómetro o 2, pues ya nos va a condicionar estrictamente, ¿no?, en tener un estilo de vida que no es saludable. Ir en coche, el transporte público también genera mucho estrés. Entonces, el objetivo del proyecto surge de esta preocupación, esta necesidad, y también de cómo abordar, ¿no?, la estrategia de la salud como un eje transversal que pueda apoyar cada una de las áreas de un municipio para apostar todos conjuntamente hacia la promoción y la prevención de la salud. El proyecto está liderado por la Universidad Politécnica de Madrid, pero es un consorcio de varios socios. Está Madrid Salud, está la consultora ARU, está también la Universidad de Coimbra, el Instituto Politécnico de Coimbra y la Universidad de Newcastle, y hemos formado un equipo multidisciplinar donde tenemos un espacio de trabajo conjunto también para intercambiar las experiencias internacionales de los distintos socios, porque también es cierto que en Reino Unido llevan mucho más recorrido en este tema de la promoción de la salud desde el diseño de las ciudades. Y dentro de este grupo de trabajo luego hay una división por cada uno de los países, España, Reino Unido y Portugal, donde estamos trabajando a nivel local para implementar todas esas recomendaciones que aparecen en la Organización Mundial de la Salud en guías y manuales, para implementarlas a nivel local. El proyecto está estructurado en una serie de paquetes de trabajo. Ahora mismo estamos trabajando en la adaptación del conocimiento de un panel de expertos, que hemos hecho una encuesta dividida en 2 rondas, y a los expertos a nivel internacional, que tienen un perfil variado. Hemos preguntado a epidemiólogos, expertos en medio ambiente, les hemos preguntado cómo o qué herramientas a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional de urbanismo considera que son más importantes para formar a técnicos municipales en la implementación de promoción de la salud, prevención, los cuidados y la gestión. Un total de 32 expertos han participado. Aquí podéis ver la diversidad de perfiles. Y como os comentaba, pues se han identificado varios temas en estos 4 bloques principales. La verdad es que las respuestas han sido muy enriquecedoras, y con la continuación hemos decidido y estructurado una serie de temas que deben incluirse luego en la formación a los técnicos municipales. También hemos aprovechado a incorporar algunas preguntas sobre la situación actual, y curiosamente los expertos, bueno, no curiosamente, es una evidencia, los expertos con esta situación, esta epidemia, refuerzan su posicionamiento sobre que las ciudades no solo tienen que promover
la salud, sino que la sostenibilidad también va de la mano. Entonces, la línea de trabajo es conjunta y cada vez más deberíamos tender a trabajar en grupos multidisciplinares para llevar estas políticas a cabo. También se identificaron esos temas que ha comentado Esther, los espacios verdes, la densidad y el transporte como los ejes fundamentales donde deberíamos estar haciendo hincapié en este momento. Y en otoño empezaremos a ejecutar y a dar esta formación a los técnicos municipales. Se harán en 3 ciudades, en Coimbra, Newcastle y en Madrid, y será un curso teórico pero también con un caso práctico. Entonces, sobre un entorno urbano tendremos la oportunidad de trabajar con técnicos municipales de distintas áreas en cómo fomentar y promover la salud a través del diseño de la ciudad o estrategias de conexión de espacios, diseño del espacio público. El curso en Madrid será en Alcorcón. Las concejalías que hemos identificado pues son todas las del municipio, y la verdad es que tienen muchísimo interés en poder desarrollar este curso, y sobre todo, bueno, con la situación actual, la salud está claro que es uno de los ejes prioritarios, y esto responde al final a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Española 2030, que ya estaba definida la salud y el bienestar como un eje fundamental, y ahora toca ponerse las pilas y ir más allá y conseguir realmente que nuestras ciudades sean espacios donde se pueda vivir de forma saludable y llevar ese estilo de vida saludable que realmente todos queremos tener acceso a él. Muchísimas gracias por su atención. Vamos ahora con la segunda propuesta, el resultado del proyecto UNICEF, Diseño Urbano y Salud en Usera, Madrid, que impartirán Emilia Román López y Cristina Gallego, del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de la Arquitectura de Madrid. Estamos muy ilusionados de contar este proyecto en este espacio. Muchas gracias por la organización. Para nosotras UNICEF ha sido como un impulso muy fuerte para reforzar una línea de trabajo sobre la que llevábamos trabajando ya en el grupo de investigación en temas relacionados con salud urbana, entendiendo la salud no simplemente como ausencia de enfermedad, sino también como estado de bienestar, de calidad de vida y de confort. El proyecto UNICEF se enmarca dentro de un programa europeo, es un proyecto de innovación educativa financiado por el Aid Health. El Aid Health lo que fomenta, lo que busca es promover acciones, cursos, eventos que supongan un punto de inflexión y un punto de encuentro entre múltiples actores, y eso es lo que ha supuesto para nosotros, que dentro de esta línea de trabajo nos ha ayudado a conocer pues a muchas empresas que están involucradas en esto, a muchos otros actores del mundo educativo que también están interesados en esto, etcétera. Y es como una rueda que de alguna manera va interconectando acciones desarrolladas pues, por parte de los estudiantes, también la base ciudadana, la implicación de las propias empresas, de la tecnología, cómo la tecnología nos puede ayudar tanto para los análisis como para promover acciones de interés, etc. Dentro de este programa, nosotros el año pasado presentamos esta propuesta. Lo que pretendía era un intercambio entre diferentes agentes, entre diferentes ciudades, para pensar en soluciones innovadoras que promovieran la salud urbana. Centrado sobre todo en 2 aspectos, uno que era el envejecimiento activo y otra parte relacionado con soluciones verdes y
azules de agua relacionadas con la salud urbana. En ese intercambio, en el caso de Madrid, nos centramos en trabajo en Usera y trabajamos con los alumnos en ese barrio. La idea es que los alumnos fueran los que se implicaran directamente en la búsqueda de esas soluciones y en el análisis de ese entorno para buscar las soluciones. O sea, ellos contactaban con las propias empresas y se creaba como una biblioteca virtual de soluciones que aplicaban en soluciones concretas dentro de ese entorno de Usera. El objetivo principal de todo esto era, claro, para dar respuesta a un problema, era conocer qué problema teníamos, ¿no? Entonces, sobre todo hacer ese diagnóstico integrado sobre la habitabilidad y la salud, sobre todo centrado en el espacio público del barrio, para poder empezar a plantear propuestas de mejora. Esto conllevaba directamente diferentes objetivos secundarios, pero sobre todo lo que buscábamos eran esas soluciones innovadoras, tanto técnicas como aplicaciones, que pudiéramos implementar en el espacio público del campo de acción, del Usera. También generar sobre todo esas interacciones, ¿no?, entre el mundo académico y también diferentes agentes del mundo que estaban desarrollando las tecnologías, etc. También incluir en esto a la administración local y a los ciudadanos. Desarrollar junto con los alumnos un diagnóstico integrado desde esta idea de la salud urbana. Y eso, a partir de conocer el problema, plantear las posibles soluciones o medidas de mejora. Y finalmente crear una plataforma online junto con esa biblioteca virtual de posibles soluciones de las que pues, podemos ir, y buenas prácticas que podemos ir implementando en nuestros barrios, en nuestros entornos. Esto nos ha permitido, sobre todo, interactuar con multitud de agentes. A nivel académico, pues hemos intercambiado entre la Universidad Politécnica de Madrid y con la Universidad de Newcastle. También han colaborado directamente la consultora ARU. Gracias a los seminarios han participado multitud de ponentes y técnicos en diferentes áreas, tanto epidemiólogos, del mundo de la geografía, urbanistas, etc. Y ha sido muy interesante también el papel también de la administración local, que ha recibido, la Junta de Usera, que ha recibido de manera muy grata este proyecto y nos ha acompañado en el proceso. Y también organizaciones de la base ciudadana. A lo largo de los seminarios, como he dicho anteriormente, se ha invitado a muchísimos expertos, que ha permitido también generar un conocimiento desde diferentes puntos de vista. No voy a nombrar todos los que han participado en el seminario, pero pues hay gente tanto del mundo más de la tecnología o del mapeo de entornos, como de sociología, psicología, etc. Y aquí podemos ver un corolario de imágenes de todo ese proceso, ¿no?, de ese intercambio de actores y de espacios y de entornos que ha sido muy grato y de los que hemos ganado mucho. Por ejemplo, visitas a diferentes entornos del barrio y diferentes centros del barrio, presentaciones dentro de la universidad, el seminario en sí mismo, la visita al laboratorio que tiene ARUP de realidad virtual, etc. Bueno, me toca a mí, gracias Cristina. Al hilo de lo que dice Cristina, para mí una de las cosas más bonitas de este proyecto, aparte de la estructura metodológica que os voy a contar y que es un proyecto europeo y todas estas cosas, ha sido el lado humano. Uno de los momentos más emotivos para mí fue traer a las personas de los centros de mayores, ¿no?, de la mesa del mayor, a la universidad. Entonces, hicimos un foro para escucharles, ¿no?, porque participaron desde el análisis de lo que le pasaba al barrio, la diagnosis, hasta las propuestas. Entonces para ellos fue muy bonito el llegar, entrar a la Escuela de Arquitectura y que estuviéramos esperando tanto alumnos como profesores, ¿no?, y expertos y tal, para ver su opinión. Y eso fue para mí un momento muy grande del proyecto, porque muy humano y muy bonito, ¿no?, porque muchas veces la gran necesidad que hay, sobre todo cuando trabajamos con personas mayores, es escuchar. ¿Vale? Ahora parece que no, que se han puesto de moda desgraciadamente por todo el tema del COVID, pero
necesitan ser escuchados, ¿no? Entonces, bueno, la estructura metodológica que llevamos, ¿no?, en este taller, en este curso, fue una serie de seminarios de ponentes expertos, como decía Cristina, y luego había un taller en paralelo con alumnos, donde trabajan también los expertos que habían dado digamos, la conferencia, con profesores, etcétera, para hacer un análisis sectorial del barrio de Usera, que era donde estábamos trabajando, y una vez que hacíamos análisis sectoriales, pues, de vegetación, del tráfico, de las calles, o sea, poco a poco se juntaba todo en una diagnosis integral, todo junto, ¿vale? Y a partir de esa diagnosis lo que hicimos fue hacer propuestas de mejora en base a todo lo que se había encontrado, a todos los problemas, ¿no?, que se habían encontrado. Y como os digo, lo más importante es la participación de los agentes locales, de la ciudadanía, desde el principio del proceso. Esto no es que un grupo de expertos va, determina lo que pasa en un barrio, hace una solución y luego las presenta. La población, la ciudadanía, tiene que estar desde el inicio del proceso, desde la caracterización de los problemas. Aquí tenéis la estructura metodológica un poquito más detallada, porque nosotros esos análisis sectoriales lo hicimos en base a 3 líneas que para nosotros son fundamentales en lo que es la salud, las ciudades saludables, y llevamos trabajando en ellas por bastante tiempo. Una es la ciudad para caminar, otra línea muy importante es la naturaleza en la ciudad, que ya han comentado antes, ¿no?, Esther, Elisa, Cristina, y otras son los espacios de convivencia, ¿vale? Los espacios exteriores no son del coche, deberían ser de las personas y de la interacción entre personas, lugares de conocimiento personal, etc. Bueno, entonces, a través de esos análisis, en estas 3 grandes ejes, se hizo la diagnosis integrada, y después las propuestas de mejora del barrio se hicieron también con una estructura de plan de acción, ¿no?, de Agenda 21, pues se hicieron en base a las ciudades para caminar, la naturaleza de la ciudad y los espacios de convivencia. Los resultados, lo que hicimos fue, porque en un primer momento queríamos traer a la población a la universidad, lo habíamos traído desde el principio, ¿no?, pero dijimos, no, la universidad va al barrio. Se nos ocurrió que era una manera de acercarnos también, ¿no? Entonces lo que hicimos fue montar un festival y un taller en el propio barrio, donde pudimos conversar con los vecinos y presentar el proyecto, y hubo mesas de debate, etcétera, muy, muy interesantes. Estos son algunos de los, no voy a entrar en detalle, ¿no?, pero algunos de los resultados de los análisis. Pues se trabajó, pues, por ejemplo, con la isla de calor urbana, ¿no?, que está aquí ¿no?, sobre el efecto de calor, ¿no?, del diseño de la ciudad, o temas de contaminación acústica, residuos, contaminación visual, incluso el acceso a los centros de mayores o a los centros de salud, cómo era, ¿no?, para las personas mayores, porque el curso estaba enfocado al envejecimiento activo de la población. Este es un plano de diagnosis integrada. Aquí están recogidos los principales problemas que tenía el barrio, que por temas de tiempo no podemos entrar, pero luego os diré, tenemos un blog para quien quiera y esté interesado pueda entrar y ver con detalle. Y luego las propuestas. Aquí he traído, os había dicho, ¿no?, que hicimos 3 líneas estratégicas: ciudades para caminar, naturaleza en la ciudad y espacios de convivencia. Y, por ejemplo, esta es una parte de la línea estratégica naturaleza en la ciudad. Entonces se iban haciendo una serie de proyectos y de acciones a su vez, que se describían en contexto, pero también se formalizaban geográficamente, porque tiene que quedar claro dónde se ejecuta cada una de las acciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí tampoco me puedo parar mucho, pero había mucho recorrido, ¿no?, que sobre todo lo que hacía era establecer una red de espacios verdes, ir conectando espacios que había aislados para pues promocionar, digamos, ese paseo, ¿no?, y esa continuidad de las zonas verdes. Aquí traigo otra imagen, ¿no?, de incorporación, sobre todo hacer la ciudad para las personas, eliminar espacio de coche y darle mucho más protagonismo al peatón, la naturaleza, pavimentos permeables, la presencia de fuentes, que cada vez hay menos en Madrid, que es una ciudad de agua y han desaparecido muchísimas. Entonces, pues todas estas cosas que parece que son muy lógicas, pero han ido desapareciendo, ¿no? Y incluso hubo propuestas en torno a los propios centros de mayores, los centros municipales de mayores, el entorno cercano, cómo se podía mejorar. El primer panel que veis a la izquierda hablaba de todos los problemas que tenía, y el segundo y el tercer panel, del centro y el de la derecha, hablan de las soluciones que daban los equipos a cada uno de esos zoom, digamos, que se hacían al entorno cercano. Y bueno, los resultados, pues aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de cuando fuimos a contar al barrio,
fuimos a contarle todo el proyecto, todas las propuestas, ¿no? A toda la gente, parte de esta gente que está aquí había ido a la universidad previamente, ¿no? Hicimos, aquí veis el día que se inauguró la exposición, ¿no? En el barrio, o las mesas de los talleres, ¿no? De participación con empresas, universidad, ciudadanía, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenéis también un resumen, ¿no? De qué más o menos de soluciones de las empresas que estuvieron implicadas en el proyecto. Lo podéis mirar, ¿no? En esta dirección, en este blog, donde hay soluciones, digamos, para espacios urbanos, pero con el punto de mira en la salud de las personas. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? El poder, hubo muchísimo, no podemos pararnos tampoco por tiempo, y os hemos traído, a ver si funciona, un vídeo, un pequeño vídeo de, a ver si nos conecta, vamos a ver, que hicimos resumen, son 4 minutos, no os preocupéis que no, a ver si quiere, está pensando. Se ha quedado nada, ¿no? Pues vete, yo he traído el plan B, por si no conectaba. Lo tengo aquí, o sea que no. ¿Se oye? Es un proyecto que se ganó una convocatoria competitiva
está, eso es todo. Gracias. A continuación, Milagros Ramasco Gutiérrez, de Servicio de Promoción de Salud, Dirección General de la Salud Pública, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, nos va a hablar sobre la salud en los barrios madrileños. Sí, buenas tardes. Ahora sí. Ahora le... Muy buenas tardes. Como ha dicho Juan, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el Ateneo de Madrid compartiendo este espacio también enriquecedor y con las colegas con las colegas de la Politécnica, que llevamos un recorrido aquí, un intercambio también enriquecedor durante cerca de 2 años, ¿no? Trabajamos en la Dirección General de Salud Pública, Urco Elosegui, también está trabajando más en la parte de salud medioambiental y lleva toda la parte de sistemas de información en salud con una herramienta de georreferenciación que hace mucho tiempo. En salud pública el tema del mapeo, ¿no?, de los indicadores en salud es un tema que lleva muchos años trabajándose, ¿no? Entonces, un poco lo que me planteabais que hablásemos de la salud en los barrios madrileños, ¿no? Como sabéis, este tema justamente además está como súper candente, ¿no?, dado todo este tiempo que estamos sufriendo con la pandemia, ¿no? Y ya de alguna manera habéis empezado diciendo que la salud no depende exclusivamente del sistema sanitario. Como bien sabemos, es importantísimo que tengamos un sistema sanitario público fuerte, pero a su vez hay toda una serie de elementos que están influyendo en cómo es la salud de nuestros barrios madrileños, ¿no? De hecho, mirar que de las cuestiones que influyen en la salud y la evidencia existente al respecto, el Observatorio de Salud Pública de Asturias concluía que un 40% tiene que ver con factores socioeconómicos, las condiciones de trabajo, la salubridad del trabajo, el nivel socioeconómico y también el nivel de estudios, ¿no? Otro 40% tiene que ver con las conductas saludables, cómo realmente estamos alimentándonos, si hacemos deporte, si tenemos un entorno que es saludable, etcétera. Lo que pasa es que sabemos también que las conductas saludables dependen de las condiciones generales de vida. El 10% lo aporta el medio ambiente y otro 10% la asistencia sanitaria, es decir, que como veis es una parte mínima dentro de todo lo que tiene que ver con el resultado en salud. Otra cuestión importantísima es lo que veníamos diciendo con los objetivos del desarrollo sostenible. Cada vez más hemos visto que tanto en el resto de países o en España han ido creciendo las desigualdades sociales en la salud. Es decir, hablamos de diferencias evitables e injustas, ¿no?, a las que están sometidos sistemáticamente determinados grupos de población por las condiciones socioeconómicas o las condiciones de vida que tienen y que son el resultado de esa desigual distribución de los determinantes sociales. Las políticas sanitarias, las políticas educativas, las políticas laborales van a ser contundentes o factores estructurales que nos van a permitir, digamos, o van a influir de manera importantísima en esos resultados en salud. También la estructura social. Vamos a ver que en Madrid hay una diversidad de barrios y de niveles socioeconómicos y de vida muy diferentes que hacen que tengamos que trabajar con el foco de la equidad, ¿no? Estoy hablando de esto, de que cada vez más se ha puesto en el punto de mira la necesidad de responder a las necesidades que tienen los diferentes grupos, también teniendo en cuenta esos contextos. Hay un lema que hablamos siempre y es que el código postal es más importante que el código genético. Al final hay una serie de factores que dependen que no dependen del individuo, no podemos controlar, pero sí hay toda otra serie de factores que hemos visto antes
que podemos trabajar con ellos. También una cuestión, un dato básico, es ver cómo, dependiendo de dónde vivamos, vamos a tener una esperanza de vida diferente. Vamos a vivir más años y también vamos a estar más años libres de enfermedad. Fijaros que, por ejemplo, en este esquema, si miramos las estaciones, ¿no? Algunas de las estaciones del metro, Villaverde Bajo tiene un índice de mortalidad estandarizado 2,5 por encima de Tres Cantos, por ejemplo, ¿no? Y esto es diferente para hombres y mujeres. Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de años de vida perdidos o años de vida en mala salud. Por eso sí que desde hace, fijaros que estamos hablando, la Carta de Ottawa tiene ya 30 y pico años. Si miramos un poco también los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en realidad seguimos teniendo los retos que marcaba la Carta de Ottawa, que planteaba establecer una política pública saludable, como las políticas, pero no solo en salud, sino educativas, sociales, etcétera, contribuyen a que los barrios, las ciudades sean más saludables. Crear entornos que apoyen la salud, ¿no? Sabéis que hay todo el movimiento de ciudades saludables que se inició hace tiempo y que poco a poco se va adaptando también a las nuevas necesidades. Fortalecer la acción comunitaria, ¿no? El ejemplo que hablabais de UNICEF yo creo que es muy, muy interesante porque lo pone en evidencia, cómo trabajar con la participación de la ciudadanía es esencial para saber también necesidades de unos y otros grupos. Y reorientar los servicios sanitarios, ¿no? Cómo podemos hacer que los servicios sean más adaptados a las necesidades, que no haya una sobrecarga de lo asistencial, sino más bien de lo preventivo y de lo promocional, trabajar antes de que se produzcan. Para hablar de cómo es la salud en los barrios de Madrid, nosotros contamos con el informe de estado de salud de la región, que podéis también consultar ahí la información. Este informe periódicamente lo que nos va diciendo es cómo están los indicadores de salud, asistencia en morbilidad, mortalidad, evolución demográfica, epidemiológica. Lo que nos interesa quizá por el programa en el que trabajo, que tiene que ver con colectivos vulnerables, es que entre las cosas que analiza es cómo está influyendo el tema también de los objetivos de equidad, es decir, en qué medida las desigualdades entre barrios se van pudiendo mejorar. Trabajamos con un índice que es muy interesante, que es el índice de privación, que de alguna manera lo que está midiendo es cómo es el nivel de renta, de paro, analfabetismo en los diferentes barrios de Madrid y de qué manera eso influye en la salud. También otro elemento importantísimo es el estudio MEDEA, que es el Atlas de Mortalidad de la Comunidad de Madrid, que lo que nos dice o lo que mira es la mortalidad general y por distintas causas por área pequeña. De manera que podemos ver cómo la gente, digamos, fallece y cómo tiene eso una relación mayor o menor con la privación socioeconómica. Con todo esto sí que vemos que, como decíais anteriormente, hay una serie de problemas que ya veníamos conociendo, que tienen que ver con los estilos de vida que llevamos en las grandes ciudades, especialmente temas de sobrepeso, obesidad, muy vinculados a las formas de vida, lesiones, accidentes, temas de violencia, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y salud mental. Y esos problemas se distribuyen de manera diferencial por barrios y también en base a género. Es diferente para hombres y mujeres y esto es muy importante, hacer el análisis por sexo y también entre diferentes edades. Los jóvenes, por ejemplo, también tienen ahí una situación que es preocupante, ¿no? Se ha ido también mencionando como la contaminación del aire, el ruido, el calor o la falta de actividad física o la falta de espacios verdes tienen una repercusión importante en nuestros organismos, ¿no? Ahí vemos cómo repercute, ¿no?, en los diferentes sistemas. Por eso trabajamos con una herramienta y con una metodología
es los mapas de vulnerabilidad en salud. Es decir, lo que hacemos con los mapas de vulnerabilidad en salud es esta información que os estaba comentando a nivel de la región, poderla facilitar a nivel local a los equipos de salud, de manera que puedan conocer un poco lo que habéis hecho en Usera, cómo es la salud de mi barrio a nivel de las diferentes capas de información, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues como sabéis, con representación espacial donde estamos mirando y localizando grupos que viven en condiciones sociales de vulnerabilidad, marginación o exclusión, condiciones de vida, vivienda y trabajo precarias, escasez o difícil acceso a los recursos, problemas urbanos o medioambientales, ¿no? O peores indicadores de mortalidad. Porque vemos que el tema de la vulnerabilidad tiene que ver mucho con el empleo, las redes de sociabilidad, la protección familiar y también las condiciones de vivienda. Vulnerabilidad es espacio que no es una foto fija, es una foto que va cambiando. Ahora veríamos Madrid tras la situación de COVID, Urco lo va a mostrar como esto de repente cambia la situación, pero quien vive en peores condiciones va a tener peor situación y peor salida ante esta pandemia, ¿no? Entonces hay grupos especialmente afectados, desde personas que, infancia, ¿no?, en riesgo de exclusión, mujeres, personas que tienen trabajo precario, etc. Estamos trabajando con los mapas de vulnerabilidad. ¿Con qué indicadores? Miramos indicadores que tienen que ver con la infraestructura que tiene un territorio. También si existe chabolismo y cómo están los recursos sociosanitarios de ese territorio. Aquí veis, esto es en Sánchez de Vallecas y Villa de Vallecas. Para hacernos una idea, son los colegios públicos, privados, concertados, ¿no?, que hay en un territorio. O los recursos de salud, dónde están los hospitales, los centros de salud. Y si veis esta zona de acá, que es Cañada Real, que es sector 6 de Cañada Real, veis la distancia y barreras que tienen para el acceso a los recursos de salud y no digamos al conjunto de recursos. Lo más cerca que tienen son las farmacias, ¿no? Es una zona muy aislada que estamos trabajando justo allí con entidades sociales y demás, aportando estos datos que nos dan los mapas de vulnerabilidad. También miramos la distribución geográfica de la población y cuáles son sus edades pirámide, porque va a depender mucho que el programa o las acciones que se desarrollan van encaminadas a personas mayores, infancia o otro tipo de características, la sobrecarga asistencial, etc., ¿no? Sí que todo esto se va siguiendo en el tiempo con estos índices de vulnerabilidad, y lo que nos decíais, Urco, es que esto en el último estudio había empeorado, ¿verdad? En los barrios donde estaba esa zona roja que veis que se ha ampliado desde el año 2007, creo que era el anterior al 2011. Eso nos marca esta diagonal de la desigualdad en Madrid, es decir, que nos marca claramente dónde están los barrios que están con mayores factores de riesgo, ¿no? Habéis hablado claves de las ciudades saludables que tienen que ver con trabajar en la contaminación, el ruido, las islas de calor y los espacios verdes y azules, ¿verdad? Esto lo tenemos claro, pero hay que ver de qué manera también en cada situación y en cada lugar esto se hace posible, ¿no? Un apunte solo con el tema de las relaciones entre COVID y desigualdad, ¿no? Sí que es cierto que a través de las diferentes publicaciones que hemos visto, el tema de la desigualdad en los barrios se ha visto reflejada en la evolución del COVID y cómo las personas han podido responder, hacer el confinamiento, etcétera, ¿no? Aquí ponía un esquema que tiene que ver con cómo se incrementa el riesgo con la densidad de población, con el alto número de personas que comparten determinado local, la alta densidad constructiva, bloques de viviendas muy cercanos con falta de avenidas, transporte público que no tiene buenas condiciones, o aquellas empresas manufactureras que están mal ventiladas o que tienen escasas condiciones higiénicas, y en las actividades presenciales que implican un contacto amplio con el número de personas
y aquellos recursos que se han dicho, los invisibles, que de repente han sido imprescindibles, personas que estaban trabajando en los comercios, etcétera, que no han podido dejar de ir a trabajar, y tiene que ver eso con las condiciones de vida precarias, ¿no? Entonces esto nos da una idea de dónde están las salidas, dónde hay que trabajar, ¿no? Yo creo, Urco, que explicas un poco, esto es la evolución, ¿verdad?, de las tasas y casos confirmados de COVID-19 en la ciudad de Madrid, especialmente en las zonas, como veis. Sí, como veis aquí hemos hecho una simple prueba, ¿no?, de los datos que estamos viendo sobre la situación de la epidemia. Simplemente centrándonos y volcándonos en esta zona, se ve, bueno, ahora terminará de pasar abril, llegaremos hasta julio, se ve como se va clareando el panorama, luego volverá en bucle y veréis cómo se traza claramente esa diagonal, donde ha habido en las zonas básicas de salud que trazan esa diagonal desde donde es la zona de Torrejón y Alcalá hasta Getafe, Leganés, se ha trazado claramente una diagonal donde unos barrios, y especialmente los que están ahí nombrados, bueno, las zonas básicas de salud de Federica Montseny, Villa de Vallecas, Leganés Norte, Palomeras, Los Pedroches, esos han sido las zonas básicas de salud donde los índices de impacto del COVID han sido los mayores en toda la epidemia, y estamos dando datos reales desde el 26 de febrero que se registra el primer caso. Y estos son datos reales, estos son datos que se sirven en datos abiertos, los servimos, pero bueno, he cogido los datos abiertos y los he metido en un mapa para que lo veáis todo rapidito y que se vea. Entonces sí que se detectan o se vislumbran a simple vista que, casualidad, los colores más intensos y el mayor impacto parece que se destacan en áreas donde son susceptibles de tener una población en esas condiciones pues menos favorables para enfrentarse a esta y a muchas otras situaciones que hacen básicamente la población mucho más vulnerable. Bueno, entonces tenemos tanto la vigilancia a largo plazo, que es lo que es el sistema de información geográfica e indicadores en salud, y luego también estamos generando herramientas un poco de respuesta a corto plazo para ver cosas que se intuyen, y esto dará también para estudiarlo, para ver realmente qué es lo que ha pasado, cuáles son las condiciones que hacen que, por ejemplo, esta es la parte del pico de la epidemia, ¿no? Veis como la zona de Leganés y sobre todo en Villa de Vallecas se han dado unos índices realmente alarmantes, fuera de escala. O sea, son unos índices que, por mucho que intentásemos hacer mapas con todo lo que se hablaba en el mundo, se nos salía de la escala completamente. Hemos estado en una situación que yo no sé si ojalá no se repita nunca más en los próximos 200 años, ¿no? Ha sido una cosa terrorífica. Pero bueno, sí que son evidencias. Nos hemos traído esto es una evidencia de algo que está pasando y que habrá que investigar exactamente cómo incide en la población más desfavorable. Un poco para terminar, sí que tenéis aquí una página que es la página donde estamos de alguna forma sacando esta información, aparte de lo que os hemos dicho. Sí que hay toda una serie de propuestas de mejora, de intervenciones en las ciudades para mejorar, ¿no?, toda esta cuestión que estamos diciendo. Entre ello, como veis, acabar con las desigualdades, repensar la vivienda, fortalecer los servicios públicos, importantísimo, porque sabemos y habéis leído muchísimo sobre ello que la crisis actual viene de antes, ¿no? Es decir, que realmente desde que empezó la crisis los recortes en sanidad y educación han sido pues claves para que no pudiésemos o que sobrepasase, ¿no?, este tsunami de esta manera la situación, ¿no? Nuevos modelos productivos y de consumo, equilibrio territorial y descentralización, ¿no? Es muy importante que no haya esta concentración y que estas ventanas de oportunidad que se han abierto con el COVID no se nos cierren, sino que sigamos pensando y incidir especialmente en que 3 elementos han sido fundamentales.
Uno es que la salud ha pasado a primer término en los servicios públicos, ¿no? Trabajos esenciales para la vida, ojalá se sigan contemplando de esa manera, y la participación ciudadana. Si no llega a ser por respuesta de la ciudadanía, no estaríamos, digamos, en determinados barrios bastantes, sosteniendo una situación casi imposible que cada vez es más crítica, ¿no? Entonces os dejo un vídeo, que ahora no lo vemos, que quizá nos hemos alargado, Juan, pero os dejo un vídeo donde se ven el latido comunitario, ¿no? Se muestran territorios de intervención durante esas crisis que han podido alcanzar respuestas comunes, que eso nos han hecho más fuertes respecto al COVID, sobre todo por la solidaridad entre la población, cómo se han creado, donde había estructuras de relación entre administración, técnicos y ciudadanía, respuestas comunes, y que ojalá, digamos, sirvan un poquito de muestra para seguir avanzando en esa dirección. Muchas gracias. A continuación, Miriam Domínguez del Río, del departamento. Hola, buenas tardes. Soy Miriam Domínguez. Antes del Departamento de Formación de ESRI España, disculpad. Antes de comenzar, quería dar las gracias por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad que me han dado Emilia Román y Esther Higueras de estar con vosotros. Ya no solamente por mí, sino también la alegría que nos produce desde ESRI España y desde el Departamento de Formación ver cómo se ponen en marcha estas iniciativas tan interesantes, donde además se ven involucrados alumnos, porque al fin y al cabo esta tecnología es líder en su sector y para ellos también es una oportunidad el poder aprender de esta tecnología, el poder aprender a utilizarla y convertirlo en un valor a futuro cuando salgan al mundo laboral. En mi intervención voy a hacer un breve repaso de lo que son los sistemas de información geográfica. Sé que muchos de los aquí presentes trabajáis con ellos, los conocéis. Para quien no lo sepa y poder hacer un pequeño resumen y entender en qué consiste. Sistemas de información geográfica, o SIG, como comúnmente hablamos entre nosotros. Pasaré a hacer también un breve resumen de la plataforma ArcGIS, que al fin y al cabo en ella tenemos las aplicaciones de captura de campo, entre las que estuvimos decidiéndonos cuál sería la que mejor se iba a ajustar para este proyecto piloto de movilidad COVID-19. Como al final acabamos eligiendo Survey y cómo se creó esta encuesta. Bien, los sistemas de información geográfica, o SIG, GIS por sus siglas en inglés, también lo veréis mucho, son un conjunto de herramientas de software que nos permiten estructurar la realidad en función de capas de información y con ello poder decidir cómo seleccionar estas capas de información y realizar análisis sobre esta realidad. Además, los sistemas de información geográfica actualmente nos permiten combinar nuestros datos espaciales o a priori no. Por ejemplo, en las capas que estáis viendo, podemos asumir que los datos espaciales podría ser la orografía, pero en el caso de las capas de negocio o poblacionales, quizá estamos más acostumbrados a verlo en tablas, a verlo en datos tabulares, que a verlo sobre un mapa. Pero realmente se puede representar, se puede sacar valor a su componente espacial. Y gracias a los SIG podemos combinarlos con datos de otras fuentes de información, también, como podéis ver en la diapositiva, algunos ejemplos, como puede ser de los drones, que en los últimos años están bastante de moda y nos aportan bastante, incluso redes sociales y participación ciudadana. ¿Por qué decimos que los SIG están de moda? Todos hemos notado que estamos sometidos a un bombardeo de información constante y podemos ver cómo están haciendo un esfuerzo por mostrárnoslo de una manera lo más visual posible. Y está habiendo una clara tendencia a utilizar el mapa como una presentación visual de la información, con lo cual estamos teniendo un boom de usuarios, desde los más profesionales del GIS hasta los que simplemente quieren hacer un mapa que le permita presentar su información de manera visual y sencilla y rápida de entender. En la plataforma ArcGIS tenemos multitud de aplicaciones que nos sirven, que se adecúan
a las problemáticas y soluciones que buscan muchos usuarios. De hecho, lo describimos como una estructura de soluciones y aplicaciones, cada una de ellas pensada para un tipo de escenario, pero que al fin y al cabo se pueden extender a lo que nosotros queramos. Desde la parte más tradicional, como conocíamos los GIS, en la parte desktop, en la parte escritorio, donde se realizaban los análisis en local, para poder realizar mapas y visualización de los datos a nivel de, ya no solamente en cuanto a mapas, sino en cuanto a gráficas, análisis tanto en local como en web, análisis espaciales de nuestros datos, incluso cuadros de mandos es una herramienta muy interesante para mucha gente porque permite hacer un seguimiento en tiempo real de la información de las capas que se están actualizando, que se están editando. Por ejemplo, en un mapa de llamadas de emergencia al 112, un cuadro de mando permitiría configurarlo para tener un resumen de las más urgentes, la ubicación en la que se encuentran, dónde se están produciendo las asistencias, etc. Y las operaciones de campo, que es a lo que nosotros realmente nos interesaba, porque están más pensadas para ofrecernos una solución lo más rápida posible, porque lo que el trabajador de campo quiere es poder llegar allí, poder pasar esa realidad que tiene que digitalizar lo más rápido posible y además de forma precisa. Entre las aplicaciones que tenemos para las operaciones de campo existen las de captura de datos y destacan dos que son especialmente conocidas, Collector y Survey 123. Collector es una aplicación que decimos que está basada en el mapa, porque el técnico de campo va con su dispositivo móvil, con su mapa y capa previamente configuradas y directamente sobre el mapa puede dibujar las geometrías que le interesan. Y como lo hemos preconfigurado, él no se tiene que preocupar de estar rellenando y escribiendo los datos, sino que directamente tiene que seleccionar los datos que se ajustan a lo que está viendo. Por tanto, también está más enfocado a la edición del mapa, la edición de las capas en el mapa. Tenemos luego, por otra parte, Survey 123, que decimos que está basado en los datos. Porque lo importante para esta aplicación, si bien la componente espacial sigue siendo una parte importante de los datos que captura Survey 123, está centrada en cómo queremos capturar esa información, cuánto detalle de los datos queremos obtener, y lo decidimos nosotros, según cómo la queramos configurar. Porque nos permite configurar formularios inteligentes, lo que nosotros consideramos formularios inteligentes. Los llamamos así porque Survey de fondo, en lo que el usuario simplemente está rellenando una encuesta, Survey está dibujando una ubicación, está georreferenciando esa encuesta, es decir, le está dando una componente espacial a donde se está llevando a cabo esa resolución de una simple encuesta. Y además está creando por sí mismo una capa que se puede representar fácilmente en un mapa y sobre la cual podemos aplicar cualquier tipo de análisis que queramos. Una vez que vimos que la más adecuada era Survey 123, ya que queríamos centrarnos en los datos de los trayectos de las fases 0 y 1, había que elegir cuál sería la versión más correcta, y es que Survey tiene 3 versiones y cada una ofrece una funcionalidad diferente. Móvil, que simplemente nos permite rellenar esos formularios y enviarlos. Es su máxima y única funcionalidad. Connect nos da la potencia en bruto de las encuestas inteligentes. Si bien es cierto que no es tan visual porque se basa en XLS Form. Para quien no lo conozca, imaginemos un Excel con sus campos y las preguntas las relacionamos a través de esos campos. Podemos llegar a hacer formularios realmente complejos. Pero Survey 123 Web suele ser más que suficiente, tanto para hacer formularios simples, rápidos, en cuestión de unos minutos tener una encuesta que puedes lanzar y ya te está recopilando datos georreferenciados, como encuestas bastante complejas para los profesionales del GIS. Hay ciertas funcionalidades que tendrían que pasar a Survey Connect para conseguir. En este caso, Survey Web nos daba más que de sobra lo que estábamos necesitando. Y ahora vamos a pasar a ver un poco cómo funciona, cómo se configura estas encuestas inteligentes y por tanto cómo se creó esta aplicación de movilidad COVID-19 que finalmente llevaron a cabo, configuraron, pusieron en marcha tanto por parte de la universidad como por parte de los alumnos, que entre todos hicieron el esfuerzo
de divulgar la encuesta y luego de procesar los datos, he preparado unos pequeños vídeos para asegurarnos de que el tema del acceso a Internet no fuera un problema para nosotros. Bien, estáis viendo que es tan fácil como entrar en lo que sería crear un cuestionario. Tenemos la posibilidad de cambiar la apariencia, tenemos unos temas preconfigurados ya para quedar bastante bien, pero aún así, si nos gustaría personalizarlo más, tenemos la oportunidad. También vemos en la pestaña agregar todas las preguntas disponibles que tenemos. Es tan fácil como pincharlas y arrastrarlas al centro. Pinchando en cada una de ellas, en la pestaña de editar, nos van a aparecer todas las configuraciones posibles por cada pregunta. Las típicas de introducir un título, una sugerencia, incluso un valor predeterminado por si al usuario se le olvidase escribir un valor que nuestra tabla no se quede vacía. Y por último, una casilla de validación que siempre podemos optar para hacer obligatoria una pregunta. Dependiendo del tipo de pregunta tendremos muchas más configuraciones. Una que es muy importante, y lo ideal sería que no faltase en Survey, aunque no le hace falta, es la pregunta de mapa. Mapa es la que permite controlar la ubicación cuando el usuario envíe ese formulario, es decir, la ubicación que va a coger la capa cuando el formulario cuando el usuario, le dé a enviar. Si no ponemos esta pregunta, como Survey está preparada para capturar la ubicación espacial, lo que va a hacer es que aleatoriamente va a pintar un punto. No va a ser un punto que esté realmente referenciado donde debe. Por eso esta pregunta es tan importante si lo que nos interesa es georreferenciar, darle una componente espacial, una ubicación a las respuestas que se están dando en este formulario. Como habéis visto, podemos elegir entre punto, línea y área. En el caso de la aplicación movilidad COVID-19, línea era la que mejor se ajustaba. Podemos elegir el mapa base que queremos que vea el usuario y, como veis, tiene la capacidad de buscar la dirección o lugar que le interese, con lo cual no solo se puede mover por el mapa, sino que además puede ir a un punto concreto para que le resulte más fácil. Y la casilla de solicitar información lo que permite a Survey es preguntarle al usuario si puede acceder a su ubicación. De esta manera, por defecto, va a coger el punto que esté marcando el GPS de su dispositivo móvil, con lo cual, si no quiere estar editando el mapa, se ahorraría tener que estar navegando por él. Por último, una vez que tenemos configurado nuestro formulario, que puede ser, como habéis visto, desde unas pocas preguntas a un formulario muy complejo con preguntas relacionadas entre sí, le daríamos a publicar. Y ahí ya podríamos decidir si queremos que el formulario sea público, sea privado. Podemos ponerlo en marcha a nivel de empresa, entre un departamento de profesionales GIS, y lo podemos lanzar de forma pública y pedir colaboración ciudadana en los temas que nos interesen. Una vez que lo hemos publicado y que empezamos a recibir datos, en la pestaña de información general, como estáis viendo, tendremos un resumen de los registros, es decir, de cuántas veces hemos recibido resoluciones a esta encuesta. En la pestaña colaborar vamos a poder controlar quién tiene acceso a esta encuesta, el vínculo para poder compartirla, si queremos que sea completamente pública o no, o queremos un estado intermedio en el que algunas personas tengan acceso pero no todas, si se puede, ¿qué pueden llegar a hacer las personas con acceso a esta encuesta? Pueden editar sus propios formularios, todos los formularios, simplemente enviarlos, cuántas veces pueden enviar, si queremos elegir que solo se envíe una. Incluso podemos mantener la encuesta abierta, cerrada o establecer un periodo de apertura y cierre automático y olvidarnos de ello. También podríamos configurar quién puede ver los resultados, en el caso de que estemos trabajando en equipo y seamos varias personas las que vayamos a realizar un análisis de los datos. Pestaña Analizar, penúltima de las importantes. Nos va a dar una pequeña estadística de los resultados obtenidos, con lo cual ya vamos a poder hacer un seguimiento bastante cómodo de lo que está pasando en función de lo que responde el usuario. Veis que aparte de que podemos hacer scroll y ver esta pequeña estadística, nos podemos mover directamente a las preguntas que nos interesan. Y además podemos aplicar filtros para que, en el caso de encuestas realmente complejas y largas, podamos movernos de forma más rápida entre las preguntas. Finalmente, la pestaña Datos. Aquí tenemos acceso a la parte tabular, a los datos tabulares, los que conocemos de forma más tradicional como datos en tabla.
Estos datos los tienen todas las capas de fondo. Todas las capas que están dibujadas en un mapa de fondo tienen sus datos tabulares, con lo cual podemos elegir si centrarnos en la componente espacial o pasar a los datos tabulares. Como estáis viendo, nos ofrece los puntos exactos donde se ha digitalizado esta encuesta y además podemos ir pinchando los diferentes puntos y ver la relación donde se encuentra esa resolución en la tabla, los datos obtenidos en función de lo que ha resuelto el usuario, y además podríamos exportar esta tabla tanto a un formato más tabular como CSV o Excel, o un formato más de la profesión GIS, como puede ser Shapefile o Geodatabase, para luego poder realizar análisis más espaciales en local si nos interesase. Con esto ya teníamos una base que se ajustaba bastante bien a este proyecto piloto que se quería llevar a cabo, en el cual se quería ver cómo había cambiado la movilidad entre diferentes fases. Ahora ya le quedan a los alumnos mostrarnos los resultados tan interesantes, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ahora los alumnos de grado y posgrado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid pues van a mostrar el mapa colaborativo, visualización de recorridos de las fases 0 y 1 en Madrid. ¿Cuántos sois? Coge una de las sillas que tenía. Mientras preparan la presentación. Bueno, simplemente para no alargar más la jornada, agradecer a todos los alumnos de la escuela de grado y posgrado pues la participación en el proyecto, ¿no? Y esta ganas de colaborar, que bueno, además ellos se han presentado voluntarios y bueno, el proyecto ha sido micro, ha sido una semana, surgió a raíz de una jornada sobre urbanismo de emergencia cuando estábamos en plena confinamiento, ¿no? Y hubo como 30 alumnos que se mostraban muy interesados en seguir sobre el tema de ciudades saludables, y entonces decidimos hacer esta aplicación, este pequeño estudio de movilidad que nos ha contado también Miriam, que te agradezco muchísimo todo el apoyo desde ERDI que hemos tenido para hacer muy rápida la herramienta. Y bueno, en una semana, porque esto lo lanzamos el 24 de junio, hasta el 3 de julio ha habido 517 trayectos caracterizados. Pero bueno, ha sido un tiempo récord y una participación estupenda, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, ya os doy paso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nosotros también queríamos dar las gracias a Esther y a Emilia por dejarnos participar. Nosotros 5 venimos en representación de los 30 alumnos que hemos participado en este proyecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y bueno, nosotros pues empezamos durante estas semanas a analizar los trayectos y movimientos que hacía la gente durante las fases 0 y 1 de la desescalada. Principalmente estas encuestas se realizaron en la ciudad de Madrid, pero también pudimos ver los resultados en otras ciudades de la periferia, como puede ser Rivas, Alcobendas, etc. Y también pudimos ver cómo las diferencias que surgían entre la capital y otros puntos de España, como puede ser Tenerife o Albacete. Para ello utilizamos una serie de encuestas de Sarbi 1, 2, 3, como he explicado antes, en el cual los usuarios podían poner datos como se podía complementar a través del móvil, a través de una tablet o del ordenador, y primeramente ponían datos de sexo, edad, etc., para más tarde explicar el tipo de trayecto que hacían, para qué lo hacían, cada cuánto tiempo se hacían un trayecto, etc. Y otros datos importantes que ahora mismo son importantes, como si se han encontrado aglomeraciones a lo largo de este trayecto y dónde se han realizado, y además tenían la oportunidad de dibujar exactamente por dónde hacía el trayecto cada persona.
Bueno, hay que tener en cuenta que con todo esto, aún así es un estudio que es preliminar porque solo se ha realizado a un total de 517 personas y no se podían obtener como conclusiones muy precisas, pero sí que hemos podido detectar patrones de movimiento comunes entre la mayor parte de las personas encuestadas que mis compañeros van a comentar ahora. Vale, pues algunos datos que recogimos sobre los encuestados fueron principalmente la edad y bueno, de las 517 encuestas que se rellenaron, principalmente participaron personas de entre 18 y 25 años con un 35% de participación y de 41 y 65 años con un 40% aproximadamente. Entonces, al final, ese fue nuestro campo de estudio. Entonces, en cuanto a la georreferenciación de las franjas de edad, este es el mapa total que obtuvimos y haciendo zoom en algunos de los municipios como Madrid, llegamos a pequeñas conclusiones como que las rutas realizadas más cortas siempre se encontraban eran realizadas por personas menores de 18 años o mayores de 65, como se ve aquí en Madrid, las rutas rojas y azul oscuro. Y en otros municipios, dado el escaso tiempo que tuvimos, pues no tenemos suficiente información sobre rutas de estas franjas de edad, por lo tanto no podemos realizar una comparativa como en Las Rozas. Sucede igual en Rivas. Y bueno, en Alcobendas tenemos algún dato de un desplazamiento de una persona menor de 18 y en Tenerife igual. Y bueno, otros de los datos de los encuestados fueron el sexo de los participantes y este fue más o menos equivalente, con un 60% femenino y aproximadamente un 40% masculino. Vale. Otra pregunta importante fue en qué fase del confinamiento se realizó cada desplazamiento. Y bueno, como podemos observar en esta gráfica, básicamente hubo el mismo número de desplazamientos en la fase 0 y en la fase 1, con lo cual, a pesar de que el gobierno dio más nivel de libertad en la fase 1, tampoco hubo un gran incremento de desplazamientos en esta fase. Si nos fijamos en el mapa general, podemos observar que, sin embargo, los desplazamientos de estas dos fases son un pelín distintos. Si nos vamos a la almendra central, al municipio de Madrid, observamos que los desplazamientos de la fase 0, que serían los rojos, son unos desplazamientos más largos, parece como que más directos y que van de las afueras hacia el centro, que suponemos que podrían deberse a desplazamientos por trabajo, para comprar cosas, etc. Y sin embargo, los desplazamientos azules, que son los de la fase 1, cuando ya se permitió más quedar con amigos, se abrieron las terrazas, etc., se ven que los desplazamientos están más situados en el centro y son más enrevesados, que podían deberse a paseos y todas estas cosas que ya la gente empezaba a hacer en la fase 1 con más frecuencia. Sin embargo, si ponemos un zoom en otras ciudades, que también ha dicho mi compañera, por ejemplo en Las Rozas, sí que es verdad que hay como una parte en la que se concentran unos cuantos desplazamientos de la fase 1, pero no hay tanta diferencia de desplazamientos entre las dos fases. En Rivas y en Arganda ocurre un poco lo mismo, como que las personas que se movieron por la ciudad se movieron prácticamente igual en la fase 0 y en la fase 1. Y pasa, por favor. Y en Alcobendas tenemos la misma situación porque hay desplazamientos muy largos, pero no hay como una gran diferencia aquí entre la fase 0 y la fase 1. En Tenerife, sin embargo, notamos que en la fase 1 se hacen muchos más desplazamientos en la zona de la costa. Ya podría deberse esto a temas de ocio o temas de que la gente pues, le daba menos temor moverse para comprar cosas a otros sitios en los que necesitase otros elementos que no podía tener en el ámbito cercano. También otra de las preguntas que se hicieron en la encuesta es qué día de la semana se realizaban estos desplazamientos, y como podemos observar hay una gran diferencia entre los desplazamientos entre semana y los fines de semana. ¿Esto a qué se puede ver? Pues
en principio a que durante la fase 0, sobre todo, los desplazamientos se hacían a comprar cosas y entonces se solían hacer entre semanas, los desplazamientos a trabajo también se hacen entre semanas, y también podemos deducir que esto a lo mejor se puede deber a que la gente, que ya en la fase 1, cuando empezó a hacer desplazamientos por ocio, a lo mejor no los hacía tanto en el fin de semana por temor a que hubiese más aglomeraciones, más gente, entonces se movía más en los días entre semana. Bueno, también se preguntó la frecuencia, se le preguntó a la población por cada cuánto se movía. La que mayor tuvo representación fue una vez a la semana durante la fase, digamos, estos datos son globales, sumando la fase 0 y la fase 1. Entonces el mayor movimiento fue una vez a la semana, le sigue de 2 a 3 veces a la semana y por el tercero una vez cada 10 y 15 días. Sin embargo, si separamos los datos y los miramos por fase, durante la fase 0 la mayor cantidad de gente votó que solamente se movía de 10 a una vez cada 10, 15 días, y ya en la fase 1 manifestaban que se movían de 2 a 3 veces o una vez a la semana. Por ciudades, digamos por la parte de Madrid, encontramos que hubieron 67 desplazamientos de 2 a 3 veces por semana, digamos ya mirándolo, sumando las dos fases, pero mirándolo por el tipo de desplazamiento. Para la parte de Las Rosas se movían mayoritariamente una vez a la semana. La parte de Arganda y Rivas se movían de 2 a 3 veces a la semana, y en Alcobendas una vez a la semana. En Tenerife de 2 a 3 veces a la semana. También se le preguntó a la gente para qué se desplazaban, cuál era su motivo o cuál era su razón del desplazamiento. Entonces, en su mayoría la respuesta fue la adquisición de alimentos, también el desplazamiento hacia actividades de ocio o otros. Cuando se miran los resultados por fases, en la fase 0 se comprueba que solamente votaron que se movían hacia adquisición de alimentos, y en la fase 1 ya mostraban interés hacia las actividades de ocio, ya que la población lo permitía. Bueno, también veíamos que en la encuesta se preguntaba sobre la forma de desplazamiento o el vehículo que se utilizaba, y esto invierte en gran medida lo habitual, ¿no? Vemos como la mayoría de la gente se movía a pie, principalmente como decía mi compañero, para estos motivos de adquisición de alimentos, y el transporte privado tuvo también una gran importancia, dejando el transporte público bastante relegado, ¿no?, a un segundo plano. Si lo vemos en los mapas, observamos cómo estos desplazamientos a pie son cortos, evidentemente, y el transporte privado ha sido utilizado fundamentalmente cuando tenían que hacer un traslado más grande, ¿no?, sobre todo por motivos de trabajo. Quizás las desigualdades de las que hablaban antes puedan verse aquí también en las personas que no tienen un vehículo privado. El vehículo privado se ve bastante potenciado en la zona de Las Rozas, Alcobendas, etc. Y quizás esta zona sureste dependa algo más del transporte público. También cuando nos metemos en lo que es Madrid Central o en el municipio, observamos cómo el transporte público también sigue existiendo en el centro, en el mismo centro donde, como todos sabemos, el transporte privado está limitado y las personas son más dependientes de este transporte público. Y cuando salimos de Madrid vemos cómo este transporte público desaparece prácticamente por completo en estas fases. La gente depende de los desplazamientos a pie y en transporte privado principalmente. Se ve clarísimamente en Alcobendas o incluso en Tenerife, donde vemos un uso muy importante del transporte privado, seguramente debido a que la densidad de población es mucho menor, es más dispersa y la gente tiene que moverse en coche para comprar estos alimentos. Vemos también, como decíamos en la última pregunta, sobre esta aglomeración de personas.
No es mayoritario, pero sí que es muy significativo que un 35% de la población que ha sido encuestada sí que se encontró aglomeraciones, y estas aglomeraciones se dieron principalmente en la calle. Creemos que esto puede haberse dado por que a partir de la fase 0 la gente ya podía salir a pasear. Estos motivos de ocio eran muy significativos, y como las horas de paseo estaban limitadas, a partir de una determinada hora había unas grandes aglomeraciones en la calle. También se dan en los accesos a estos destinos. Creemos que principalmente motivados por la limitación en los supermercados, y esto generaba unas ciertas colas en estos accesos. Y por último, tenemos una duda acerca de estas concentraciones, estas aglomeraciones en el interior del destino, ¿no? Creemos que se deben principalmente a estos primeros días de la fase 1, en las que las terrazas también sufrían grandes aglomeraciones, porque creemos que los supermercados y el resto de comercios tenían la limitación de aforo muy clara y no se podía haber dado en esos sitios. Por último, vemos ya cómo los encuestados nos habían enviado una serie de imágenes sobre las zonas por las que habían transitado en estas fases, y se ve, bueno, un reflejo de la situación que hemos vivido, ¿no? Con las calles vacías, con los paseos a las 8 de la tarde, y con los lugares más frecuentados, que son principalmente los supermercados. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado, y Esther y Emilia, si me acompañáis para el coloquio, os lo agradezco. No estoy aquí solo ante el peligro. Bueno, vamos a empezar un coloquio, y bueno, yo quería iniciarlo, digamos, de una forma muy sencilla. Hemos visto realmente unos trabajos interesantísimos, pero yo lo que veo es que están todos interrelacionados, están todos, digamos, focalizados en la temática actual de la salud, pero sobre todo en un urbanismo saludable, que eso es lo que siempre hemos hablado en urbanismo, que era fundamental para la ciudad y para el ser humano que vive en la ciudad. Y por eso me alegra mucho ver que quizás el COVID nos esté dirigiendo más, como decía Milagros, hacia lo que es la salud como, digamos, un primer tema, un primordial, aunque el urbanismo indirectamente ya siempre ha ido a la salud de las personas, de los habitantes, digamos, de las ciudades, y por lo tanto yo me acuerdo siempre los porcentajes de zonas verdes, que eso era importantísimo, que era una pelea siempre cuando se hacía un planeamiento, porque cada vez los políticos de turno, y con perdón, siempre iban reduciendo al máximo, y no digamos los promotores, ¿no? Y sobre todo la isla de calor, que mencionaba Milagros también, que es uno de los temas que yo luché mucho en los proyectos del ensanche de Vallecas, cuando estaba en la Comisión General de Vivienda, que era fundamental ventilar los patios centrales para quitar la isla de calor. O sea que volvemos, digamos, a todos esos conceptos básicos que ya los dábamos por entendidos, que eran, digamos, básicos, elementales, pero que ahora se está demostrando que son fundamentales. Cosa que siempre había, pues, muchas personas fuera, digamos, del urbanismo, que los consideraban a veces como un poco caprichosos, que los consideraban a veces como, digamos, muy idealistas, pero la realidad, como el COVID nos ha demostrado que no, que eran imprescindibles y eran necesarios. También te doy la razón de uno de los problemas que se han detectado ahora mismo es la deficiente financiación en la salud y también en el urbanismo. Hay que reconocer que el urbanismo se ha politizado tanto en los últimos años que al final el urbanista es el que menos pintaba, digamos, en el trabajo, pintaba siempre más el político, sobre todo, no digamos, del extrarradio, por decirlo así, de la Corona de Madrid y municipios pequeños, ¿no? Donde los municipales, los técnicos municipales, pues era a veces técnicos que ni siquiera le pedían informes, o sea que eso yo lo he vivido, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, bueno, pues veremos que el futuro
nos depare. O sea, yo creo que el COVID nos va a hacer meditar, nos tiene que cambiar un poco la forma de ver la vida, la ciudad, nuestra comunicación, y yo creo que va a ser para bien, va a ser para bien. Yo creo que es una lección que tenemos que aprender y que no debemos dejar pasar esta oportunidad. Entonces, bueno, pues empezamos el coloquio y vamos a ver quién quiere participar. Animaros. Ha habido muchos temas para hablar, o sea que... Están agotados ya. Estáis agotados. Bueno. A mí me gustaría entender de los alumnos un poco la intención con la que han hecho el estudio, porque nos lo habéis explicado muy bien y cómo habéis tratado los datos y los resultados que habéis obtenido, pero no he entendido muy bien cuál es la intención final de hacer este estudio. No sé si sois de urbanismo y si va enfocado por ese camino o por qué habéis hecho el estudio, para qué, cuál es el motivo. Pues la idea fundamental yo creo que era entender los desplazamientos de la gente y cuál fue su comportamiento frente a la pandemia, porque es un escenario nuevo que ninguno estaba preparado para eso. Igual las personas guardaron o no guardaron el confinamiento, hay alguna gente que aprovechaba la salida a la compra y entonces hacía una compra diaria como para poder tener ese permiso de salir y sentir su libertad y no estar como encerrado dentro de su vivienda, ¿sí? Entender el comportamiento y asimismo si los desplazamientos eran a pie o ¿sí me entienden? Y cuál era la reacción de la gente. Lo entiendo, pero lo que quiero entender es, o sea, ¿qué pensáis hacer con esos datos? Es decir, ¿los vais a aplicar a algo? Todavía no. Te cuento yo un poquito la historia. La mayor parte de los alumnos son de la asignatura de Ciudad y Medio, de tercer curso de la Escuela de Arquitectura, y la coordinadora es la profesora Emilia Román, y realmente pues lo que hacemos en esa asignatura es explicar a los alumnos la necesidad de entender el territorio y el ambiente para analizarlo y proyectar en consecuencia. Una de las lecciones es urbanismo y salud, y justo estábamos encerrados todos en la pandemia con urbanismo y salud. Entonces nos pareció que era muy interesante poner en marcha algún tipo de actividad para que los alumnos pudieran ver la realidad en la que estábamos viviendo, también de alguna manera espacializando datos, buscando estas nuevas herramientas, también gracias a ESRI, que tenemos un convenio de colaboración con ellos, con los cuales los profesores y los alumnos trabajan todo el año para hacer este tipo de mapas. Y bueno, pues un poco la idea era aunar todo eso y hacer un pequeño proyecto piloto buscando una visualización. Y estamos recién pasado la fase 1 y dijimos, pues vamos a hacer un poco este cambio. Todos hemos cambiado un poquito de movimientos entre una fase y otra, pues vamos a ponerlo en un plano. No tiene calidad científica para poder hacer un resultado con estos datos, ¿no? Claro, veis también que los que han respondido son los alumnos mayoritariamente y el sector de sus padres y sus abuelos, que eran los que más cerca tenían, ¿no? Entonces eso estaba muy sesgado y nos faltan muchos grupos de edad e incluso lugares, pero bueno, sí que era la idea de hacer un pequeño juego, más bien, o sea que realmente yo creo que lo interesante del proyecto piloto ha sido un poco eso, ver la relación, conocer la herramienta, ver que podemos hacer unas encuestas muy interesantes, ¿no? Visualizando un montón de parámetros y que a ellos, o sea, también era un poco meterles a ellos ese gusanillo, ¿no? Para que a lo largo de sus siguientes asignaturas y sus proyectos pues podamos un poco ir rematando ese tipo de acciones, ¿no? Yo creo que con esto no vamos a hacer nada, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo demostrar y que ellos vivían también a través del ejercicio el potencial tan grande que hay con las tecnologías de información geográfica, o sea, toda esta herramienta de los SIG, los drones, o sea, que hay que ponerse un poco al día. Lo que hacíamos nosotras cuando estudiábamos la carrera, que era ir, y mucha gente todavía lo hace, con la hoja apuntando, pues es que eso tiene los días contados, porque esto, fijaos, 517 entradas en una semana. Entonces, esa potencialidad también de los mapas colaborativos, donde todo el mundo participa, también creo que le da mucha fuerza, ¿no? a los proyectos, porque el propio usuario no está en una parte pasiva, ¿no? Contemplando los resultados, sino que participa en la propia diagnosis. Es una manera incluso de llevar la metodología de Usera, pero apoyada con nuevas tecnologías de información, porque es la ciudadanía la que caracteriza el problema, ¿no? Que queremos
pues detectar con más detalle. Entonces, bueno, pues será eso, ¿no? Esther lo ha definido también muy bien. Sí, yo creo que, bueno, quizá podamos plasmar esta experiencia en algún proyecto de innovación educativa, que al final es un poco lo que ha sido, ¿no? De meter herramientas nuevas y ir buscando algunos resultados, pero bueno, ese era un poco el objeto, ¿no? Conocer las herramientas y visualizarlas. Y realmente tengo que agradecer a los alumnos porque realmente habían pasado un curso durísimo, por muchísimas circunstancias, y arquitectura es una carrera muy difícil y estas unas circunstancias completamente excepcionales. Esto era el final del curso y bueno, se pidió voluntarios y realmente tuvimos un grupo de 30 personas que realmente fue un grandísimo regalo, ¿no? Tener esa participación. Y luego, claro, además que han venido con ganas a tomarlo. Estamos en julio, después del curso confinado, o sea que es que vamos, tiene un meritazo. Realmente, muchos están ya afuera o de vacaciones, o sea que también la idea era un poco eso, ¿no? De contar con esta posible participación para poder seguir adelante. ¿Alguna pregunta más? ¿Os animáis? Sí. Sí, bueno, yo he llegado un poco tarde. ¿Se ha hablado algo de... Pues habla un poquitín más alto, por favor. Sí, que yo he llegado un poco tarde, pero ¿se ha hablado algo del teletrabajo urbano? Es que, bueno, el teletrabajo creo que está afectando mucho al tema de urbanismo, de salud, de empresas, cómo va a funcionar la cultura de las empresas, pero bueno, si no sé, es que no he llegado tarde. No hemos hablado nada de teletrabajo. Bueno, es que ahora ha sido un campo, ha sido una situación tan extraordinaria la que hemos vivido, que han salido ahora montones de nuevas preguntas y de nuevas posibilidades de acción, y bueno, para todo, tesis doctorales o lo que se quiera. O sea, es que hemos tenido un laboratorio en la ciudad sin coche durante 3 meses, se han reducido índices de contaminación como era insospechado que pudiéramos visualizar y registrar, y bueno, también el teletrabajo, también otras nuevas enfermedades y bueno, y disfuncionalidades que nos han pasado a todos, ¿no? Por el confinamiento. Y bueno, pues yo creo que es que esto va a dar para muchísimas investigaciones futuras. Bueno, yo quería comentar, no sé si es una pregunta o un comentario sobre el impacto que ha podido tener y está teniendo la epidemia y la pandemia COVID-19 en la vida urbana, especialmente en Madrid, con el impacto que ha tenido en cuanto a tasa de contagios, etcétera, y siendo Madrid una ciudad compacta, bastante eficiente, pero que en los últimos 30 años estaba expandiéndose de una manera no acorde al modelo, digamos, de ciudad eficiente que en Europa se caracteriza en contraposición con la americana, ¿no? Que todo en el coche y todo expandido. Este impacto, esta psicosis razonable que hemos vivido de este miedo al contagio. Yo en mi portal han muerto 2 personas. Eso ha generado un miedo de no salgo a la calle, estoy mal. Y yo, en comparación con el resto de personas que no viven en la ciudad de Madrid, yo he tenido una experiencia que ha podido ser muy traumática, y eso en mí no está calando, pero tengo personas allegadas que ya en 2 meses están planificando irse de la ciudad, o sea, expandir la ciudad, ir a una ciudad expansiva, cuando últimamente estábamos tendiendo a la eficiencia de la ciudad, a la eficiencia tanto de sostenibilidad de cara al medio ambiente y todo, de concentrarnos, de tener sinergias en la vida urbana, todo lo que genera. ¿No estará esto planteando un impacto terrible en ese modelo ideal y quebrándolo de alguna manera, y la gente ya salvándose las castañas a irse a un chalet para posibles pandemias? No sabemos, Fariña siempre habla del gusano y la mariposa, ¿no? Entonces estamos en fase de gusano, no sabemos qué va, o sea, todavía no ha terminado, o sea, no se puede afirmar nada. Quiero decir, evidentemente, yo tengo amigos que trabajan en temas inmobiliarios y tal, y ha subido muchísimo la demanda de viviendas en las periferias con casa con jardín. Pero bueno, eso también conlleva otros problemas de salud, como es la movilidad del coche. Quiero decir, los que viven en periferia tienen ese contacto con la naturaleza en su casa, en su parcela, pero luego van a comprar el pan en coche. Entonces,
yo creo que no hay un modelo, pues ahora mismo no hay una situación ideal. Vamos a ver cómo se desarrolla toda esta circunstancia. Yo sigo apostando a pesar de y haber estado, yo tengo 2 niños, 45 días encerrados en casa, 2 niños pequeños. Lo que usted habla del teletrabajo, pues lo hemos vivido en nuestras carnes. Quiero decir, el teletrabajo pues también ha marcado una brecha social tremenda, porque en el propio colegio de mis hijos, nosotros por nuestra profesión teníamos 2 ordenadores en casa y como hemos podido, haciendo de profesores en la universidad y de profesores de nuestros hijos, pues hemos pasado 45 días como hemos podido, pero hay mucha gente que es que les ha pillado sin ordenadores, no tenían nada. Entonces estamos todavía haciendo muchísimas preguntas, hay mucho que estudiar. Yo aquí a los alumnos, ¿no?, y a toda la gente que se anime, se han abierto muchísimos campos de estudio y de investigación, y lo que hay que hacer es remangarse y ponerse a estudiar y luego a aplicar las cosas, que no se quede todo en el campo teórico. Yo creo que esto se superará, porque el latino no tiene, o sea, Madrid es una ciudad, como decía, siempre dice Fariña, compleja y diversa. Entonces, las calles tienen que estar, o sea, no podemos, porque tradicionalmente nunca ha sido así, no podemos ir al modelo americano. Nos gusta pasear, nos gusta caminar por la ciudad, sentarte en una terraza, ir a ver tiendas, etcétera. Entonces yo no creo que sea tan dramático. O sea, estamos ahora en la fase de shock, pero luego creo que volveremos un poco a lo de siempre. Pero bueno. Voy a contestar también un poco por el tema del debate de la ciudad dispersa y la ciudad compacta. Ya tiene un siglo, o sea que madre mía. Y bueno, pues también con esto se ha vuelto otra vez a mover qué pasa con la ciudad compacta y la ciudad dispersa. Yo es que creo que el debate es un tema también de umbrales y de horquillas, es decir, tan mala es la alta densidad como la baja densidad, y también tenemos barrios que también y viviendas completamente fuera de todo mínimo posible, habitable, sostenible, le pongas la etiqueta que le pongas. O sea, no puedes tener a una familia de 5 personas en 30 metros cuadrados, pero ni siquiera un día ni una semana. ¿Cómo van a estar confinados 45 días? Entonces, es que ha habido situaciones un poco muy exageradas en los 2 puntos. Pero, una vez dicho esto, pues claro, la ciudad, ¿cuál es el carácter de la ciudad? ¿Qué es una ciudad? Pues es que la ciudad, si lo tuviéramos que resumir solo en 2 palabras, es 2 cosas: densidad y complejidad. Porque si no, estoy en un resort, estoy en una urbanización, estoy en un hotel, estoy donde quiero, pero yo, si quiero una ciudad, necesito diversidad, complejidad y bueno, y usos mixtos y todo este tipo de modelos. Entonces, claro, esta idea de que voy a estar más seguro en una periferia sin contagiar, pues yo creo que es falsa, es una falsa idea, porque claro, tú vas a estar más seguro, pero tú tienes que ir a comprar el pan y tienes que estar, al final acabas con contactos posibles, pero luego el elemento de las emergencias, la asistencia sanitaria, todo tiene que estar en densidad, porque si no es imposible dar servicios como los que tú quieres a una población dispersa. Entonces es evidente que vamos a funcionar mejor en densidad. Pero bueno, está claro que hay que buscar unos ciertos equilibrios, ¿no? Yo creo que aquí era una primera vez con unas situaciones pues muy alarmantes, y es que bueno, es que ha sido terrible, cada día era ir creciendo y más, y además, no sé si lo habéis sentido, te ibas ya conociendo, ¿no? Y me llama fulanito, oye que mi vecino, oye que mi madre, oye que mi tal, y claro, llega un momento que notas ese cerco, y claro, te impresiona y es un temor, desde luego. Pero bueno, al final yo creo que nosotros estamos ahora trabajando en una línea de intentar buscar un confinamiento intermedio. Es decir, igual vienen más pandemias, nos están amenazando, ¿no?, de que esto no ha hecho más que empezar y que vendrá y tal. Entonces, bueno, a lo mejor en algún determinado momento muy crítico tengamos que estar en casa, pero no podemos tener a 45 días poblaciones de millones de habitantes en casa, ¿no? Entonces, apostar por una escala de confinamiento intermedio, ¿no?, o de refugio, le queremos llamar, más en positivo que en negativo, de tal manera que ahí la escala del barrio, la escala local, pues vuelve a tener mucho sentido. Has demostrado con todas estas encuestas de que cuando tú solo puedes ir a pie o tienes solo una hora para moverte,
pues claro, te las apañas, lo ves, también te apetece caminar y despejarte, no te vas a meter en un... En fin, y que todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que también estamos viendo que todos nuestros barrios no están bien equipados. Es decir, no todos tenemos un parque próximo, no todos tenemos un centro de salud próximo, incluso zonas de alimentación próximas y cotidianas. Hay barrios que están mejor. Y ahí también, ¿qué ha pasado? Que ha habido una diferencia entre el centro y la periferia. El centro está mejor dotado de más cosas que los barrios de periferia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también es otra reflexión, es decir, que también en esa periferia intermedia poder ir buscando como unas zonas de refugios según fases o según determinados momentos, para que la población pues tampoco esté sometida a este estrés, ¿no?, que lo hemos sometido, ¿no? Y bueno, pues ahí tendrá que estar un poquito el equilibrio, pero bueno, es un buen campo para trabajar. Desde luego, lo que ha evidenciado estos primeros meses de este año es que urbanismo y salud están íntimamente ligados. Yo te voy a contestar un poquito también, si me permitís la licencia. A mí me ha llamado la atención la diagonal que habéis explicado vosotros, y yo la he visto totalmente identificada con lo que decía Esther antes. O sea, esa diagonal lo que te definía eran los barrios más pobres, pero ya no me refiero a nivel de ingresos, sino a nivel urbanístico. O sea, la densidad mucho mayor, la superficie de vivienda mucho menor, las vías públicas mucho más estrechas, más contaminación. Esa era la diagonal que habéis expresado vosotros, ¿sí? Precisamente. Pero también yo quiero decir una cosa que, digamos, que la he vivido porque conozco personas que viven en el centro, pero en viviendas interiores. Eso ha supuesto psicológicamente un problema gravísimo, porque no podían ni salir, como me decían a mí, a aplaudir a las 8 de la tarde a su ventana. Eso ha afectado a muchísimas personas. O sea que esa diagonal está perfecta, pero el centro histórico tiene una deficiencia muy grande a nivel de vivienda, y sobre todo porque hay una normativa clarísima que toda la vivienda tiene que ser exterior, tiene que tener siempre un hueco mínimo al exterior. En Madrid sigue existiendo mucha vivienda interior, mucha infravivienda, hablando claro, mucha infravivienda, y eso realmente es una de las cosas que también hay que meterse a solucionarlo, hay que arreglarlo. Más que expandir la ciudad, yo creo que hay que esponjar la ciudad, trabajar dentro de la ciudad y esponjarla. Y yo creo que eso son teorías que hemos vivido nosotros muchísimos años, de muchos años, y que casi se han parado, pero ahora yo creo que hay que recuperarlas, porque se ha demostrado que se necesita. Yo he trabajado muchos años en rehabilitación de Madrid y hemos rehabilitado edificios, y del número de viviendas pues quitábamos un 20 o 30% del número de viviendas para hacer mayores las otras. Y entonces eso hay que seguir trabajando, pero el problema es que llevamos unos años que el ayuntamiento no está haciendo nada. No está haciendo absolutamente nada. Y seguimos con infravivienda en el centro. No digamos ya en la diagonal hacia abajo. Eso, por supuesto, yo lo he visto y estoy de acuerdo con vosotros. Creo que ha sido un trabajo excelente. ¿Alguna pregunta más? No me voy a quedar yo con la última palabra, por favor. Pues venga. Bueno, quizá más igual que ha hecho él un comentario de la importancia que tienen este tipo de iniciativas y de estudios, tanto a nivel urbanístico como nos podemos empapar los que no somos de la profesión cuando venimos a este tipo de seminarios, sino también a nivel CIS, y de hecho un poco hilado con la primera pregunta, nos está permitiendo poder prever qué podemos obtener en un futuro. Si lanzamos estos estudios, les damos más salida, hay más participación y obtenemos resultados que son realmente mucho más representativos porque involucran a más personas, podemos obtener una gestión a priori de lo que podemos vivir en un futuro y que se puede aplicar a otras pandemias, con lo cual todas estas ideas, aunque ahora mismo se puedan aplicar más en local, son perfectamente expandibles y pueden tener muchísima utilidad, tanto para hacer pequeños análisis en local como para aprender el funcionamiento de la población y prever cómo solucionarlo, como estabais también diciendo vosotras, de si esto se va a seguir repitiendo, si vamos a tener este tipo de situaciones en el futuro, esa capacidad de prever y de evitar 45 días de confinamiento absoluto en millones de personas, y que
esas futuras situaciones de pandemia que se puedan dar, que ojalá no, pero que tenemos que estar abiertos a que se puedan dar. Entonces es realmente interesante todo este tipo de iniciativas que se empiezan a nivel local, pero que nos abren la mente a posibles estudios ya a nivel mucho más genérico. ¿No hay más preguntas? Bueno, lo estábamos grabando por Facebook y entonces podéis consultarlo y sacar más ideas, porque todo ha sido tan rápido, ha sido una aluvión de ideas fantástica toda que no da tiempo a asimilarlo. Bueno, los jóvenes sí, seguro que lo habéis tratado todo, sí, seguro. Y bueno, pues yo para terminar, no solo quiero dar las gracias a la Escuela de Arquitectura, a Esther y a Emilia, a todos los que habéis participado. Os espero en octubre. Es que tenemos las conferencias que las hemos desplazado con el COVID y por ejemplo en septiembre tenemos el 16 de septiembre tenemos una conferencia muy interesante de José Carlos Palacio, que es la Catedral de Jaén. El 22 Santiago Huerta viene a hablarnos de las construcciones de las catedrales góticas y el 7 de octubre Pepa Casinello nos va a hablar Félix Candela de arquitectura en el exilio. Entonces, bueno, pues os esperamos por aquí y a vosotras que tenéis esta sala disponible para la escuela, para cuando queráis y que os voy a llamar muchas veces, os voy a llamar todos los días. Y muchas gracias por venir a la